Entonces, la primera reflexión que vamos a hacer hoy día, hermanos, tiene que ver con el problema. Por qué la pornografía es un problema tan grave? ¿Ya? Y, y- y quizás les pido perdón porque sé que hay tanto que explorar en torno al tema de la pureza sexual, pero voy a tocar mucho en torno al tema de la pornografía. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, la misma palabra de Dios nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. Esto no quiero detenerme mucho en este tema, porque creo que todos como nosotros entendemos de que el Señor nos manda a huir de estas cosas. Él en 1 capítulo 6 es un tema clave en torno a la inmoralidad sexual. Él dice ahí, Pablo en 1 Corintios, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los pervertidos sexuales eh, heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Efesios capítulo 5. eh, Voy a poner acá los pasajes que tengo para quienes lo quieran anotar, voy a ponerlos en el chat. Eh, pero hay varios pasajes: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, eh, Colosenses, capítulo 3, y la tónica en general es eh, huyan de la inmoralidad sexual, huyan de la impureza sexual. La inmoralidad sexual, inmoralidad, es el otro punto de vista de lo que es moral, moralidad. Inmoralidad es todo un conjunto de ideas, es un conjunto de prácticas, de valores, de creencias, de normas que van en contra del plan de Dios en cuanto a la sexualidad. Entonces la inmoralidad sexual es mucho más que pornografía, ¿ya? Es ideas, son pensamientos, son palabras en doble sentido, son pornografía, es infidelidad, es un conjunto de patrones. Y la palabra de Dios nos manda a alejarnos de estas prácticas. Son prácticas de nuestra antigua vida sin Cristo y no son propias del pueblo santo de Dios, no son propias del pueblo que tiene el Espíritu Santo, ¿ya? El llamado que Dios nos hace es a vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 14, perdón, 1, verso 14 y 16. Hola, Cristian, gracias a todos los que se están agregando. Eh, eh, Dice, hagan morir. eh, Dice, perdón, como hijos obedientes no Primera se Pedro, ¿cuánto? amolden. Capítulo 3, verso 14 al 17. Como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Más bien, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ese verso se lo voy a poner también ahí en el chat para que, para que lo escuchen. Entonces, no me quiero detener mucho en esto, qué nos dice el Señor con respecto a la inmoralidad sexual, porque todos sabemos que el Señor nos manda a alejarnos de la inmoralidad sexual y buscar la santidad. Eh, el, 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 Job en el capítulo 31, no sé si han escuchado este verso, que él hizo un pacto con sus ojos para no mirar a una mujer. Para no Entonces, la vida del cristiano es una vida en santidad. Eh, es un llamado a vivir en santidad. Y lo que quisiera destacar ahora son principios para entender la pornografía o entender el problema, entender lo malo de la pornografía. Y lo primero que quiero explorar es que la pornografía se enfoca en nosotros, ¿ya? La pornografía y la masturbación es pecado porque, por muchas razones, y una de ellas es que se enfoca de nosotros. El fin de la pornografía, el fin de la masturbación es una actividad enfocada en el autobeneficio, en el ego, ¿ya? Segundo, otra de características de la pornografía es eh, perversión, perversión. La pornografía toma
toma la experiencia del sexo dentro del marco matrimonial y la convierte en una experiencia personal, ¿ya? La pornografía y la masturbación es tomar algo santo que está diseñado para estar dentro del marco del matrimonio, lo toma, lo pervierte y lo usamos para beneficio personal. Otra característica que tiene la pornografía es el poder. ¿Y a qué quiero decir con esto? Es que la pornografía realmente tiene el poder de alojarse en nuestras mentes y de secuestrar nuestros pensamientos. Tiene el poder de alojarse y de crear en nosotros una cosmovisión, ¿ya? Tiene el poder de crear en nuestras mentes una nueva forma de ver las cosas. Eh, Incluso las personas entregadas a la pornografía viven en un mundo de fantasía en su cabeza. Ellos ven toda la vida con lentes de pornografía. Eh, y tal como lo decía un autor, ellos han creado un mundo, estas personas que se entregan a la pornografía, han creado un mundo de fantasía en sus cerebros y son incapaces de librarse, están esclavos de este mundo de fantasía. Que el Señor nos dé su gracia para aquellos que están en este mundo de fantasía. El Señor tiene poder de, con su gracia, quebrar este mundo. Entonces hemos dicho que el enfoque de la pornografía es la autosatisfacción, es el componente esencial es la perversión, tiene poder, y también otra de las características es que es un movimiento silencioso. Recién nos comentaba alguno el Edgardo acá que información entra de manera silenciosa a nuestras vidas, a través de una canción, una imagen, un WhatsApp que nos llegó. Probablemente ustedes en este momento están recibiendo información pornográfica, de alguna u otra manera, ya sea de algún recuerdo o alguno de sus hijos, quizás está borrando el historial de una noche visitando páginas pornográficas. Es un movimiento silencioso, es decir, es impredecible, nadie lo ve venir. Y las últimas características son, para tratar de entender y de comenzar a entrar a este tema, la pornografía trae un mal relacional. No es tan solo un mal personal para ti, sino que involucra a otras personas, ¿ya? Involucra, ¿por qué? Porque las imágenes, los videos pornográficos, detrás de todos estos videos hay personas que son parte de una industria, despiadada, pornográfica. Eh, Además, toda esta idea de la pornografía promueve la ideología del abuso sexual. Un autor dijo, lo que es la pornografía en la teoría, lo es la violación en la práctica. Normalmente se da que las personas que son abusadores sexuales son personas que son eh, consumidores de pornografía. De ahí, de esa idea el abuso, nace de ese tipo de cosas. Y por último, la pornografía destruye tus relaciones matrimoniales, destruye tus relaciones con amistades. De hecho, las personas que son entregadas a la pornografía son incapaces de tener relaciones reales con personas del sexo opuesto. No pueden tener relaciones sexuales, relaciones reales, construir relaciones genuinas con otras personas. Y por último, dos características con respecto a la pornografía. Es una mentira. La pornografía es una mentira, porque nos dice que el pecado y lo que el mundo nos ofrece es más satisfactorio que lo que Dios nos ofrece. Y la última característica, perdonen por tomar una metralleta ahora y lanzarle, pero realmente lo que quiero ver, y esta es la última característica que quiero, y sé que hay muchas, sé que, la pornografía, todo este mundo es un monstruo que uno toda la tarde podría estar hablando de este tema, pero la última característica que quiero es muy sencilla, y es que realmente la pornografía, la masturbación y todo este mundo es un mundo malvado. Esto es lo que quiero decir. La pornografía es algo terrible, tremendamente perjudicial.
tal como el pecado, la pornografía, la inmoralidad. Es un mundo terrible, horrendo, repugnante, horroroso, horrible, deforme, despreciable. Es muy malo. La pornografía es algo tan malo. Eh, y el precio de la pornografía, digamos, el resultado de todo esto lo vemos en Génesis 3. En Génesis 3, cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que realmente llegaron a ser como Dios, tal como la serpiente se lo prometió. No, el resultado fue vergüenza, el resultado fue decepción. Y ese justamente es el engaño y el resultado de una vida entregada a la pornografía. Es decepción, es vergüenza. Entonces, hermanos, sé que comenzamos, comenzamos teniendo preguntas en torno a este tema de la pornografía, de la inmoralidad sexual, pero quisiera pasar a tener un breve tiempo de escuchar sus impresiones en torno a lo que hemos conversado. Brevemente, que no quisiera que este sea un monólogo, quiero escuchar lo que están pensando en este momento en torno a lo que han escuchado. Y que puedas desbloquear nomás el micrófono y... Chris, Vale. gracias. Si alguien quiere comentar algo, pero vamos a pasar a un momento donde voy a compartirles una canción. Si quieres cantar, canta, pero lo que yo quiero en este momento es que tú puedas leer esta canción. Esta canción se llama En esto creo, ¿ya? Y quiero que puedas leer las palabras y que puedas leer las ideas, porque este Dios en el cual creemos es el Dios que nos va a ayudar. Es el Dios que va a destruir el pecado en nuestras vidas. Y este tiempo no es tan solo para que nos escuchemos y hablemos de nuestra experiencia, sino que realmente podamos conocer el poder de Dios en nuestras vidas y recibir ese poder de Dios para luchar contra el pecado. Así que voy a compartir pantalla y como dije, si quieres puedes cantarla, pero lo que me interesaría es que tú pudieses leer esta canción. Perdonen, hermanito, me acabo de dar cuenta que me equivoqué de canción. Esta está en vivo en directo, ¿ah? Esa es la otra de las buenas del fin de semana pasado. Y aquí está abriendo esto. Eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, Cristo el Rey,
Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Y creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, oh Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Te damos la gloria, Señor, porque tú, siendo soberano Dios, te encarnaste, el Verbo se encarnó para ir a la cruz y resucitaste con poder, Señor, y es ese poder que queremos contemplar, alabar, Señor. Tú eres el Verbo, tu Hijo, el Verbo encarnado. Señor, que tú hiciste lo imposible, Padre, para salvarnos, y sin duda es ese poder que está con nosotros, con tu iglesia. Que nos alientes, Señor, que alientes a mis hermanos en su lucha contra la inmoralidad sexual, Señor, por ti, Señor, por sus familias, por sus hijos, por sus esposas, Señor, por honrarlas. Enséñanos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a un segundo tema que tiene que ver con empezar a conocer cuál es la solución. Acabamos de ver
quizás un poco la problemática, y como les dije, estamos explorando nada más todo este tema que es tan grande. Tenemos poco tiempo, pero vamos a empezar a abarcar un poco cómo solucionar, cómo empezar a entender nuestra lucha en torno a este pecado. Entonces, lo primero el primer tema ahora a continuación es conocer nuestro corazón. ¿Ya? El problema de la inmoralidad sexual o de la pornografía no es un problema con la pornografía en sí, no es un problema con la inmoralidad. Si hoy día quieres dejar la pornografía, si quieres dejar toda esta cultura, tu problema no es la pornografía, tu problema es qué es lo que hay en tu corazón, qué hay en el fondo de tu corazón. Y esto lo sabemos porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Marcos capítulo 7, que lo que sale de la persona es lo que contamina a la persona. Que de adentro del corazón humano, es donde salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia. Es lo que sale del corazón. Entonces, nuestro problema principal al tratar de entender en nuestra lucha es entender dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Ya? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? Cuando pensamos en nuestro corazón, ¿estamos pensando en nuestro órgano como el corazón? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla con el corazón? Y aquí les voy a compartir nada más lo que es, cómo la Biblia describe nuestro corazón. La Biblia describe nuestro corazón como todo lo que somos. ¿Ya? El corazón es el centro de todo lo que somos. Ahora, si ustedes van un poco más al interior, nos daremos cuenta de que nuestro corazón está compuesto por partes. Esta imagen nos muestra que nuestro corazón está compuesto por 3 partes. La parte cognitiva, que es donde están alojadas todas nuestras creencias y nuestros pensamientos. La parte afectiva, que es donde están alojadas ahí toda la parte de nuestros deseos y sentimientos. Y la parte volitiva, que tiene que ver con nuestra voluntad, nuestras acciones, y está ahí dentro de esa esfera todo lo que son nuestros compromisos. ¿Ya? Entonces tenemos la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte volitiva. La parte cognitiva está relacionada con mis creencias, qué es lo que yo creo, y por ende cómo serán mis pensamientos. Yo creo algo, y de acuerdo a lo que yo creo, así serán mis pensamientos. Si yo creo en la libertad animal, si yo creo que la homosexualidad es buena, yo, de acuerdo a esos principios, son mis pensamientos, y de acuerdo a esos pensamientos yo interpreto la realidad. Está la parte afectiva, que está relacionada con mis deseos, y según aquello que yo deseo, así serán mis sentimientos, así serán mis emociones. Y tercero está la parte volitiva, que está relacionada con mis compromisos. ¿Ya? De acuerdo a lo que yo estoy comprometido, van a ser así mis voluntades y mis acciones. Si yo estoy comprometido con la fe cristiana, así van a ser mi voluntad y mis acciones. Ahora, lo que debemos entender es que nuestro corazón está gobernado por una parte, está gobernado por la parte cognitiva, ¿ya? Y el movimiento de nuestro corazón es que la parte cognitiva domina a las demás, es decir, lo que yo creo finalmente afecta mis deseos y afectan mis decisiones, ¿ya? Aquello que creo afectan en mis deseos y afectan mis decisiones. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Ahí estamos. Entonces tenemos que entender cuando queramos luchar, cuando queramos aconsejar a algún amigo o a nuestro hijo para que
para luchar contra la pornografía, tenemos que darle más que simplemente instrucciones de moralidad. El peor consejo que le podríamos dar a algún hijo es decirle, tienes que dejar la pornografía. Debes hacerlo. Ejecuta un plan de acción. No, porque el problema, el Evangelio nos enseña que el problema es de nuestro corazón. Tenemos que entender que muchas veces reaccionamos a la lucha contra la pornografía con moralidad, con legalismo, pero no son suficientes. Trabajar duro para dejar la pornografía nunca será suficiente, ya que la pornografía es un síntoma de algo mucho más profundo que hay en tu corazón. Entonces, ese es el primer problema. El problema está en tu corazón. Eso es lo que hay que atacar. Y segundo, el problema es que tienes un corazón pecaminoso. Es que tenemos un corazón pecaminoso. El problema es nuestro pecado, que está en nuestro corazón, alojado en nuestro corazón. Lo que debemos recordar, aquellos que somos cristianos, es que hemos sido perdonados de nuestro pecado, hemos sido libres de la condenación del pecado, pero no hemos sido libres de la presencia del pecado. El pecado sigue en nosotros. Pero lo que ahora tenemos es el poder del Espíritu Santo para erradicar el pecado en nuestras vidas. Entonces, por ende, como cristianos muchas veces seguimos idolatrando cosas, seguimos buscando identidad y refugio en otras cosas que no son Dios. Entonces, aquí el problema es un poco más complejo. El problema que hay en el corazón, porque hay personas que, por ejemplo, de un día para otro, pueden dejar de ver pornografía, pero de un día para otro pueden volverse alcohólicos o pueden volverse trabajólicos. Porque el problema es lo que hay en nuestro corazón, son los ídolos que hay en nuestro corazón. ¿Qué es aquello que estamos amando? ¿Qué es aquello que te da valor? ¿Qué es aquello que te da identidad? ¿Qué es aquello que te da seguridad? ¿Qué es aquello que te da poder? ¿Qué es aquello que estás temiendo perder algún día? En el fondo lo que quiero decirte en este punto es que hay algo que descubrir en tu corazón si hoy día estás cayendo en pornografía. ¿Qué es aquello que te está llevando a transgredir la ley de Dios y te lleva a caer en pornografía o en infidelidad o en inmoralidad? En muchos casos, por ejemplo, al pensar solo en la pornografía puede ser un refugio para muchas personas. Por ejemplo, cuando estás fuera de control, cuando estás con mucho estrés, llegaste un viernes en la noche y quedaste solo y hay problemáticas en tu mente, hay problemas en el trabajo, o estás fallando laboralmente, o alguien no te respeta como quisieras y tienes el orgullo herido, nos refugiamos en la pornografía. ¿Y la pornografía qué nos ofrece? Te ofrece un mundo a tu control. La pornografía te ofrece un mundo donde tú eres el rey. La pornografía te ofrece hacer lo que tú quieres, aliviar tu estrés. La pornografía te ofrece un mundo donde tú siempre eres exitoso, donde tú siempre tienes el control, donde tú siempre eres amado, donde siempre eres valorado. Con un par de clics puedes tener a hombres y mujeres sirviéndote, precisamente de la manera que tú quieras. Pero por otro lado, el mundo de la pornografía es un mundo complejo. Por ejemplo, al analizar lo que hay en el corazón, veamos el caso de una persona que se llama Javier. Él es un soltero de 30 años que ha luchado toda su vida con la pornografía. Y él está tratando de descubrir con un consejero qué hay en su corazón cuando cae en pornografía. Entonces, él comparte su experiencia en un libro y dice que él ha hecho todo lo que un cristiano podría llegar a hacer para dejar la pornografía. Ha memorizado pasajes bíblicos, se ha envuelto en un grupo de oración, buscó consejería, pero él analizó un poco más allá su corazón.
y el consejero le preguntó en qué momento se desencadenaba esta hambre por la pornografía. Y él se dio cuenta que los viernes en la noche normalmente caía en pornografía. En los viernes en la noche él pudo notar un patrón en su vida. ¿Por qué? Porque en esos momentos de viernes en la noche él se dio cuenta que se enojaba con Dios. Cuando llegaba la noche se empezó a dar cuenta que él llegaba a un momento en que empezaba a ver las redes sociales y se daba cuenta que todos sus amigos y amigas a la edad de 30 años subían fotos con sus parejas, con sus familias. Y él se daba cuenta ese viernes en la noche de que era soltero y que todavía no tenía lo que sus amigos tenían. Entonces él se daba cuenta que todos los viernes en la noche se enojaba con Dios y estaba cansado de llegar los viernes en la noche y decirle a Dios, pero Dios te pidió una mujer y tú no me la has dado. Y mira a mis amigos. Y él desencadenaba su enojo en caer en pornografía. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, hermano? Es que el ejemplo de esta persona nos enseña de que al luchar contra la pornografía, muchas veces hay mucho más que lujuria. Hay mucho más que lujuria. En este caso, la lujuria de esta persona estaba mezclada con ira contra Dios, con envidia hacia sus amigos. Es que ese es el pecado. El pecado es una mezcla de cosas. Entonces, la imaginación de este hermano estaba mucho más allá con imágenes sexuales, estaba con envidia, con falta de esperanza, con queja ante Dios. Entonces, al luchar contra la pornografía, hay cosas en tu corazón, hermano. Muchas personas, por ejemplo, al analizar su corazón, se dan cuenta de que, por ejemplo, recuerdan que en su niñez han sido abusados, por ejemplo. Y por eso tienen una actitud a caer en pornografía, a consumir pornografía. Por ejemplo, hay personas que caen en pornografía porque tienen carencia de amar, nunca se han sentido amados realmente. Nunca han sido amados por su esposa, nunca han sentido el amor del papá. O hay personas que caen en pornografía porque tienen exceso del control. O hay personas que caen en pornografía porque están tristes en su vida. O hay personas que caen en pornografía porque se sienten presionados en su trabajo, en la casa, exigencias en el hogar, y por eso se sienten tan presionados que el único lugar donde pueden descargar su ansiedad es cayendo en pornografía y en la masturbación. O hay personas que se sienten temerosas del futuro, y por eso es este el lugar donde ellos, este es el lugar donde ellos realmente sienten amor pleno. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, quisiera que cada uno pudiese indagar en su corazón, ¿ya? Que se puedan tomar un par de minutos. Quizás si puedes tomar una hoja y un lápiz, sería ideal, pero que pudieses anotar en una hoja y en un lápiz qué hay en tu corazón que finalmente desencadena el consumir pornografía. Escribe lo que sientes, o si es que hay algún momento, analiza como si hay algún momento, quizás, no sé, solo en la oficina, estás solo en la oficina y ahí desencadena. Trata de pensar en momentos, trata de pensar en qué estás buscando que desencadenas esto en pornografía. Por ejemplo, puede ser que estés buscando sentirte amado, por ejemplo. Entonces tómate un minuto ahí donde estás y trata de escribir qué hay en tu corazón, aparte de lujuria. ¿Hay algo que descubrir en tu corazón? Entonces tómate un par de minutos para escribir en la hoja. Un WhatsApp que nos llegó. Probablemente ustedes en este momento están recibiendo información pornográfica, de alguna u otra manera, ya sea de algún recuerdo o alguno de sus hijos, quizás.
está borrando el historial de una noche visitando páginas pornográficas. Es un movimiento silencioso, es decir, es impredecible, nadie lo ve venir. Y las últimas características son, para tratar de entender y de comenzar a entrar a este tema, la pornografía trae un mal relacional. No es tan solo un mal personal para ti, sino que involucra a otras personas. ¿Ya? Involucra, ¿por qué? Porque las imágenes, los videos pornográficos, detrás de todos estos videos hay personas que son parte de una industria, despiadada pornográfica. Además, toda esta idea de la pornografía promueve la ideología del abuso sexual. Un autor dijo, lo que es la pornografía en la teoría, lo es la violación en la práctica. Normalmente se da que las personas que son abusadores sexuales son personas que son consumidores de pornografía. De ahí, de esa idea el abuso, nace de ese tipo de cosas. Y por último, la pornografía destruye tus relaciones matrimoniales, destruye tus relaciones con amistades. De hecho, las personas que son entregadas a la pornografía son incapaces de tener relaciones reales con personas del sexo opuesto. No pueden tener relaciones relaciones reales, construir relaciones genuinas con otras personas. Y por último, dos características con respecto a la pornografía. Es una mentira. La pornografía es una mentira, porque nos dice que el pecado y lo que el mundo nos ofrece es más satisfactorio que lo que Dios nos ofrece. Y la última característica, perdonen por tomar una metralleta ahora y lanzarle, pero realmente lo que quiero ver, y esta es la última característica que quiero, y sé que hay muchas, la pornografía, todo este mundo es un monstruo que uno toda la tarde podría estar hablando de este tema, pero la última característica que quiero es muy sencilla, y es que realmente la pornografía, la masturbación y todo este mundo es un mundo malvado. Esto es lo que quiero decir. La pornografía es algo terrible, tremendamente perjudicial. Tal como el pecado, la pornografía, la inmoralidad, es un mundo terrible, horrendo, repugnante, horroroso, horrible, deforme, despreciable, es muy malo. La pornografía es algo tan malo. Y el precio de la pornografía, digamos, el resultado de todo esto lo vemos en Génesis 3. En Génesis 3, cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que realmente llegaron a ser como Dios, tal como la serpiente se lo prometió. No, el resultado fue vergüenza, el resultado fue decepción. Y ese justamente es el engaño y el resultado de una vida entregada a la pornografía. Es decepción, es vergüenza. Entonces, hermanos, sé que comenzamos, comenzamos teniendo preguntas en torno a este tema de la pornografía, de la inmoralidad sexual, pero quisiera pasar a tener un breve tiempo de escuchar sus impresiones en torno a lo que hemos conversado. Brevemente, no quisiera que este sea un monólogo, quiero escuchar qué están pensando en este momento en torno a lo que han escuchado. Y que puedas desbloquear nomás el micrófono y... Ok. Bueno, voy a partir yo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Voy a subir el volumen, espérame. ¿Ahí mejor? Ya. Sí, yo creo que es un tema que por muchas generaciones se fue transmitiendo
de padres a hijos como un valor varonil, una muestra de virilidad, de machismo y cosas por el estilo, a lo que está acostumbrada la sociedad. Y más cuando se crece en un colegio que es de puros hombres, este tema está pero en boga, no solo en los recreos, sino en los dibujitos, en los pupitres, en todas partes. Entonces, a esta altura, cuando uno entiende el Evangelio, se da cuenta de lo distorsionada que puede ser la mente, pero sobre todo el corazón de las personas, no solamente cuando somos jóvenes, sino adultos también, porque también se prestan para el juego. Y lo dañados que pueden salir las generaciones producto de este falso estímulo. A mí me pasa lo mismo que a Edgardo. Yo tenía dos grupos del colegio y habíamos dos cristianos en ese grupo. Y cada vez que hacían este tipo de publicaciones, nosotros les pedíamos, por favor, eviten eso, no lo hagan, por favor, y todo el tema. Bueno, terminaron creando otro grupo, le pusieron por título San Marcos en el baño, así como una cosa así, que obviamente nosotros no éramos parte, pero igual se empezó a filtrar información, nos terminamos saliendo y nos volvían a meter. Nos salíamos y nos volvían a meter. Y nos pasaba lo mismo, que al principio era como un juego, ya veíamos algunos, pero después fueron cada vez más subiendo más de tono. Y ahí tú decís, Señor, ¿qué hago? Claramente esto no te honra. Escapo nomás, sigo escapando. Y en un momento les dije, les mandé un medio texto, les dije, por favor, muchachos, ¿saben qué? Yo creo en Dios, ustedes lo saben, hemos hablado, he compartido palabra con ustedes y todo el tema. Les pido por favor que por mucho tiempo, mientras esto no cambie, respeten que yo esté fuera, yo los quiero mucho, son mis compañeros, pero no lo puedo seguir haciendo. Y al final los dos que éramos cristianos nos salimos del grupo, pero te salís de ese grupo, estás en otro grupo y nunca, nos falta, no hay publicaciones de este tipo, no hay pornografía, pero hay chistes de doble sentido, se agarran como si fueran unos homosexuales a otros y cosas así. Y ahí tú decís, ¿qué hago? ¿Sigo escuchando sin festejar en lo que están haciendo? Ni siquiera una sonrisa ni una caricatura. Me mantengo al margen, pero tenemos que estar ahí para mostrar a Cristo también. Entonces, eso para mí me crea cierto conflicto. ¿Debo estar o no estar? Eso es una cosa. Y lo segundo, yo creo que tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, este tema lo hablamos hace muchos años atrás en un retiro de hombres, y el pastor que nos estaba dirigiendo nos decía que la pornografía es un tema muy grande en la iglesia en general. Por lo tanto, es algo que hay que trabajar constantemente. Y tal vez, yo creo que qué pena que seamos tan pocos. La verdad es que desconozco por qué no hay más, pero bueno, estamos los que Dios quiere que estemos. Y la verdad es que encuentro que es algo para valientes. Tomar la decisión de rechazar estas cosas, de recordar quiénes somos, para qué estamos. Y yo creo que algunos incluso pueden tener confusiones. ¿Qué es válido o qué no es válido? Porque tú, por ejemplo, decías recién sobre la masturbación. Y yo por años, antes de conocer al Señor, yo me cuestionaba mientras era joven. Pucha, si el Señor permite, yo montaba a caballo, si el Señor permite que los potros, los torbos, ¿será natural? ¿Será que el Señor le da lo mismo o es así? ¿Cachai? Claro, obviamente ellos no usan pornografía, pero y a lo mejor hay hombres que también se masturban y no usan pornografía. Entonces, en ese caso, y ahí está la duda, el Señor, ¿qué opina al respecto? Porque depende de la motivación que hay en tu mente y en tu corazón, ¿o no? Pregunto. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Vamos a ir caminando paso a paso. Hay probablemente preguntas que no se van a responder porque vamos a estar explorando otros temas, pero espero que lo que veamos nos lleve a tomar conclusiones al respecto. Y además decirle a aquellos que
que se han incorporado ahora último es que al final de este tiempo de conversación nos va a visitar Felipe Chami y Max Díaz, y vamos a tener una especie de foro con ellos para ver cómo ellos han luchado en sus vidas con esto, y quizás también podemos hacer este tipo de preguntas. Quisiera escuchar Chris Gazzari, quizás está ahí. Hola, hermanazo. No sé si nos puedes compartir un poco tus impresiones. O sea, quiero hacer 3 observaciones. Una, que estoy en el trabajo, así que si de repente no estoy pescando, estoy con la oreja pescando. ¿Escuchan muy fuerte o no se escucha? Que acá es eco. Bueno, ¿de ahí se escucha bien o no? Ya, si te acercas un poquito al computador se escucha mejor. La vamos a hacer corta. Chuta. Pura mascarilla. Ahí se escucha bien, Cristian. Ya, vale. Bueno, eso, decirle que estoy en el trabajo, por lo tanto estoy poniendo atención, pero haciendo otras cosas en el intertanto. Bueno, claramente yo la verdad es que pensaba no participar porque tenía que trabajar, pero después dije, bueno, si de alguna forma siempre aporta para mí y puede aportar por hermano conectarse, así que aquí estoy. Entonces el tema, llegué bien frío. Ahora, ya vi que estamos hablando de la inmoralidad sexual y de todo lo que hacemos nosotros los hombres y verlo bajo la línea del Señor. ¿Es curadito? Yo escuchaba la experiencia de acá. ¿Ah? Se te escuchaba como curadito. Bueno, es que estoy curadito. Salud. Entonces, una de las diferencias, por ejemplo, que yo tengo en los grupos de WhatsApp, en general del colegio y de la universidad, es que como yo siempre estuve en un colegio mixto, y no se ve eso. O sea, nunca sale una pechuga o un chiste desubicado. Básicamente, siendo colegio en el que yo estuve la gran mayor parte del tiempo, anglicano laico, ¿ya? Porque era inglés, por eso, el director era anglicano, o sea, no era porque fuera religioso. Pero en la convivencia con las mujeres, desde niño siempre la tuve. O sea, para mí era normal, porque jugaba y chocaba y le tocaba una pechuga sin querer, y no era parte, no era tema. O sea, porque pasaban esas cosas, digamos. Entonces no había esa como, oh, ¿cómo será? Lo que no quiere decir que no, a los hombres que les gustan las mujeres, independientemente, sigue llamando la atención, ¿ya? Lo que no había tanto amor, a eso me refiero. Eso ayudó bastante en cuanto a cómo relacionarse y el cómo ver al sexo opuesto en este caso, porque al final es un tema de cómo tú ves al sexo opuesto y cómo te relacionas desde el punto de vista propio y también mentalmente, y que ahí entramos en la pornografía y ahí entramos en la masturbación, porque tenéis que imaginarte algo, ¿cachai? Entonces, bueno, para mí el tema de la masturbación era un tema que no lo tenía claro, así como decía Carlos, y debo reconocer que el Chami hace como 2 años se mandó una charla prédica cuando hacíamos los cultos en la tarde y que fue súper explícito, que lo más probable es que de esos lineamientos hoy día. Entonces, cuando me toca, ya sé que estoy pecando, así que no tengo excusa. Ahora, respecto a la pornografía, sí, yo creo que es un tema súper complicado desde el punto de vista del manejo. Está ahí en todas partes. Yo creo que el mayor castigo, por decirlo así, o el pecado, además de estar avalando una industria que está ahí, ¿cómo se llama?, explotando a seres humanos, sean hombres, sean mujeres, es justamente el tiempo que tú puedes dedicar a la pornografía versus otras cosas útiles, incluso leer la palabra, o dedicarte al Señor, porque como todas las cosas, las adicciones pueden ser ver series de los vikingos, que te pasáis un día entero viendo vikingos. Una vez yo creo que no pasa nada, pero si estáis todos los días en esa, al final es una adicción y el tiempo que tú pierdes en eso
Yo creo que ese es uno de los desgastes grandes para el ser humano hombre. Yo no sé, porque no conozco casos de mujeres, pero yo sé que igual ven ver pornografía y en definitiva desperdician tiempo en eso. Así que yo creo que en mi caso, si bien es cierto, venía de oyente, me interesa mucho el tema porque pasar a la pornografía no cuesta nada, y a mí lo que más me daba cuenta en el tiempo al final es el tiempo que gastáis en una entretención que es súper vana y no te deja nada. Y es más, perdí mucho desde el punto de vista de las relaciones. Por último, para ver Vikingo, ¿cachai? En el fondo también la distracción. Entonces yo creo que es un tema que es súper fuerte, súper potente, y ¿cómo lo enfrentas? Aparte de la palabra, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Creo que para mí lo mejor es la palabra, pero por un tema debo reconocer, como tantas cosas en mi vida respecto a esto, de obediencia, no porque me convenza así al 100%, ¿okay? Porque, no sé, por último, la carne tira, no tengo idea, por eso se debe hacer. Pero sí, por un tema de obediencia, y eso no quiere decir que no caiga, ¿cachai? Pero es lo que me frena, si no, podría pasar horas y horas a lo mejor en el tema. Es una cuestión muy compleja. Bien, gracias, Chris. Vale. Gracias. Si alguien quiere comentar algo, pero vamos a pasar a un momento donde voy a compartirles una canción. Si quieres cantar, canta, pero lo que yo quiero en este momento es que tú puedas leer esta canción. Esta canción se llama En esto creo, ¿ya? Y quiero que puedas leer las palabras y que puedas leer las ideas, porque este Dios en el cual creemos es el Dios que nos va a ayudar. Es el Dios que va a destruir el pecado en nuestras vidas. Y este tiempo no es tan solo para que nos escuchemos y hablemos de nuestra experiencia, sino que realmente podamos conocer el poder de Dios en nuestras vidas y recibir ese poder de Dios para luchar contra el pecado. Así que voy a compartir pantalla y como dije, si quieres puedes cantarla, pero lo que me interesaría es que tú pudieses leer esta canción. Perdonen, hermanito, me acabo de dar cuenta que me equivoqué de canción. Esta está en vivo en directo, ¿ah? Esa es la otra de las buenas del fin de semana pasado. Y aquí está abriendo esto. Poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste
que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Y creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, oh Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Te damos la gloria, Señor, porque tú, siendo soberano Dios, te encarnaste, el Verbo se encarnó para ir a la cruz y resucitaste con poder, Señor, y es ese poder que queremos contemplar, alabar, Señor. Tú eres el Verbo, tu Hijo, el Verbo encarnado. Señor, tú hiciste lo imposible, Padre, para salvarnos y sin duda es ese poder que está con nosotros, con tu iglesia. Que nos alientes, Señor, que alientes a mis hermanos en su lucha contra la inmoralidad sexual, Señor. Por ti, Señor. Por sus familias, por sus hijos, por sus esposas, Señor. Por honrarlas. Enséñanos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a un segundo tema que tiene que ver con empezar a conocer cuál es la solución. Acabamos de ver quizás un poco la problemática y como les dije, estamos explorando nada más todo este tema que es tan grande.
tenemos poco tiempo, pero vamos a empezar a abarcar un poco cómo solucionar, cómo empezar a entender nuestra lucha en torno a este pecado. Entonces, lo primero el primer tema ahora a continuación es conocer nuestro corazón. ¿Ya? El problema de la inmoralidad sexual o de la pornografía no es un problema con la pornografía en sí, no es un problema con la inmoralidad. Si hoy día quieres dejar la pornografía, si quieres dejar toda esta cultura, tu problema no es la pornografía, tu problema es qué es lo que hay en tu corazón, qué hay en el fondo de tu corazón. Y esto lo sabemos porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Marcos capítulo 7, que lo que sale de la persona es lo que contamina a la persona. Que de adentro del corazón humano, es donde salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia. Es lo que sale del corazón. Entonces, nuestro problema principal al tratar de entender en nuestra lucha es entender dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Ya? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? Cuando pensamos en nuestro corazón, ¿estamos pensando en nuestro órgano como el corazón? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla con el corazón? Y aquí les voy a compartir nada más lo que es, cómo la Biblia describe nuestro corazón. La Biblia describe nuestro corazón como todo lo que somos. ¿Ya? El corazón es el centro de todo lo que somos. Ahora, si ustedes van un poco más al interior, nos daremos cuenta de que nuestro corazón está compuesto por partes. Esta imagen nos muestra que nuestro corazón está compuesto por 3 partes. La parte cognitiva, que es donde están alojadas todas nuestras creencias y nuestros pensamientos. La parte afectiva, que es donde están alojadas ahí toda la parte de nuestros deseos y sentimientos. Y la parte volitiva, que tiene que ver con nuestra voluntad, nuestras acciones, y está ahí dentro de esa esfera todo lo que son nuestros compromisos. ¿Ya? Entonces tenemos la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte volitiva. La parte cognitiva está relacionada con mis creencias, qué es lo que yo creo, y por ende cómo serán mis pensamientos. Yo creo algo, y de acuerdo a lo que yo creo, así serán mis pensamientos. Si yo creo en la libertad animal, si yo creo que la homosexualidad es buena, de acuerdo a esos principios, son mis pensamientos, y de acuerdo a esos pensamientos yo interpreto la realidad. Está la parte afectiva, que está relacionada con mis deseos, y según aquello que yo deseo, así serán mis sentimientos, así serán mis emociones. Y tercero está la parte volitiva, que está relacionada con mis compromisos. ¿Ya? De acuerdo a lo que yo estoy comprometido, van a ser así mis voluntades y mis acciones. Si yo estoy comprometido con la fe cristiana, así van a ser mi voluntad y mis acciones. Ahora, lo que debemos entender es que nuestro corazón está gobernado por una parte, está gobernado por la parte cognitiva, ¿ya? Y el movimiento de nuestro corazón es que la parte cognitiva domina a las demás, es decir, lo que yo creo finalmente afecta mis deseos y afecta mis decisiones, ¿ya? Aquello que creo afectan en mis deseos y afectan mis decisiones. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Ahí estamos. Entonces tenemos que entender cuando queramos luchar, cuando queramos aconsejar a algún amigo o a nuestro hijo para luchar contra la pornografía, tenemos que darle más que simplemente instrucciones de moralidad
el peor consejo que le podríamos dar a algún hijo es decirle, tienes que dejar la pornografía. Debes hacerlo. Ejecuta un plan de acción. No, porque el problema, el Evangelio nos enseña que el problema es de nuestro corazón. Tenemos que entender que muchas veces reaccionamos a la lucha contra la pornografía con moralidad, con legalismo, pero no son suficientes. Trabajar duro para dejar la pornografía nunca será suficiente, ya que la pornografía es un síntoma de algo mucho más profundo que hay en tu corazón. Entonces, ese es el primer problema. El problema está en tu corazón. Eso es lo que hay que atacar. Y segundo, el problema es que tienes un corazón pecaminoso. Es que tenemos un corazón pecaminoso. El problema es nuestro pecado, que está en nuestro corazón, alojado en nuestro corazón. Lo que debemos recordar, aquellos que somos cristianos, es que hemos sido perdonados de nuestro pecado, hemos sido libres de la condenación del pecado, pero no hemos sido libres de la presencia del pecado. El pecado sigue en nosotros. Pero lo que ahora tenemos es el poder del Espíritu Santo para erradicar el pecado en nuestras vidas. Entonces, por ende, como cristianos muchas veces seguimos idolatrando cosas. Seguimos buscando identidad y refugio en otras cosas que no son Dios. Entonces, aquí el problema es un poco más complejo. El problema que hay en el corazón, porque hay personas que, por ejemplo, de un día para otro, pueden dejar de ver pornografía, pero de un día para otro pueden volverse alcohólicos o pueden volverse trabajólicos. Porque el problema es lo que hay en nuestro corazón, son los ídolos que hay en nuestro corazón. ¿Qué es aquello que estamos amando? ¿Qué es aquello que te da valor? ¿Qué es aquello que te da identidad? ¿Qué es aquello que te da seguridad? ¿Qué es aquello que te da poder? ¿Qué es aquello que estás temiendo perder algún día? En el fondo, lo que quiero decirte en este punto es que hay algo que descubrir en tu corazón si hoy día estás cayendo en pornografía. ¿Qué es aquello que te está llevando a transgredir la ley de Dios y te lleva a caer en pornografía o en infidelidad o en inmoralidad? En muchos casos, por ejemplo, al pensar solo en la pornografía puede ser un refugio para muchas personas. Por ejemplo, cuando estás fuera de control, cuando estás con mucho estrés, llegaste un viernes en la noche y quedaste solo y hay problemáticas en tu mente, hay problemas en el trabajo, o estás fallando laboralmente, o alguien no te respeta como quisieras y tienes el orgullo herido, nos refugiamos en la pornografía. ¿Y la pornografía qué nos ofrece? Te ofrece un mundo a tu control. La pornografía te ofrece un mundo donde tú eres el rey. La pornografía te ofrece hacer lo que tú quieres, aliviar tu estrés. La pornografía te ofrece un mundo donde tú siempre eres exitoso, donde tú siempre tienes el control, donde tú siempre eres amado, donde siempre eres valorado. Con un par de clics puedes tener a hombres y mujeres sirviéndote, precisamente de la manera que tú quieras. Pero por otro lado, el mundo de la pornografía es un mundo complejo. Por ejemplo, al analizar lo que hay en el corazón, veamos el caso de una persona que se llama Javier. Él es un soltero de 30 años que ha luchado toda su vida con la pornografía. Y él está tratando de descubrir con un consejero qué hay en su corazón cuando cae en pornografía. Entonces, él comparte su experiencia en un libro y dice que él ha hecho todo lo que un cristiano podría llegar a hacer para dejar la pornografía. Ha memorizado pasajes bíblicos, se ha envuelto en un grupo de oración, buscó consejería, pero él analizó un poco más allá su corazón. Y el consejero le preguntó en qué momento se desencadenaba esta hambre por la pornografía. Y él se dio cuenta que los viernes en la noche normalmente caía en pornografía.
en los viernes en la noche él pudo notar un patrón en su vida. ¿Por qué? Porque en esos momentos de viernes en la noche él se dio cuenta que se enojaba con Dios. Cuando llegaba la noche se empezó a dar cuenta que él llegaba a un momento en que empezaba a ver las redes sociales y se daba cuenta que todos sus amigos y amigas a la edad de 30 años subían fotos con sus parejas, con sus familias. Y él se daba cuenta ese viernes en la noche de que era soltero y que todavía no tenía lo que sus amigos tenían. Entonces él se daba cuenta que todos los viernes en la noche se enojaba con Dios y estaba cansado de llegar los viernes en la noche y decirle a Dios, pero Dios te pidió una mujer y tú no me la has dado. Y mira a mis amigos. Y él desencadenaba su enojo en caer en pornografía. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, hermano? Es que el ejemplo de esta persona nos enseña de que al luchar contra la pornografía, muchas veces hay mucho más que lujuria. Hay mucho más que lujuria. En este caso, la lujuria de esta persona estaba mezclada con ira contra Dios, con envidia hacia sus amigos. Es que ese es el pecado. El pecado es una mezcla de cosas. Entonces, la imaginación de este hermano estaba mucho más allá con imágenes sexuales, estaba con envidia, con falta de esperanza, con queja ante Dios. Entonces, al luchar contra la pornografía, hay cosas en tu corazón, hermano. Muchas personas, por ejemplo, al analizar su corazón, se dan cuenta de que, por ejemplo, recuerdan que en su niñez han sido abusados, por ejemplo. Y por eso tienen una actitud a caer en pornografía, a consumir pornografía. Por ejemplo, hay personas que caen en pornografía porque tienen carencia de amar, nunca se han sentido amados realmente. Nunca han sido amados por su esposa, nunca han sentido el amor del papá. O hay personas que caen en pornografía porque tienen exceso del control. O hay personas que caen en pornografía porque están tristes en su vida. O hay personas que caen en pornografía porque se sienten presionados en su trabajo, en la casa, exigencias en el hogar, y por eso se sienten tan presionados que el único lugar donde pueden descargar su ansiedad es cayendo en pornografía y en la masturbación. O hay personas que se sienten temerosas del futuro, y por eso es este el lugar donde ellos, este es el lugar donde ellos realmente sienten amor pleno. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, quisiera que cada uno pudiese indagar en su corazón, ¿ya? Que se puedan tomar un par de minutos. Quizás si puedes tomar una hoja y un lápiz, sería ideal, pero que pudieses anotar en una hoja y en un lápiz qué hay en tu corazón que finalmente desencadena el consumir pornografía. Escribe lo que sientes, o si es que hay algún momento, analiza como si hay algún momento, quizás, no sé, solo en la oficina, estás solo en la oficina y ahí desencadena. Trata de pensar en momentos, trata de pensar en qué estás buscando que desencadenas esto en pornografía. Por ejemplo, puede ser que estés buscando sentirte amado, por ejemplo. Entonces tómate un minuto ahí donde estás y trata de escribir qué hay en tu corazón, aparte de lujuria. ¿Hay algo que descubrir en tu corazón? Entonces tómate un par de minutos para escribir en la hoja. Cuando descubrimos, analizamos nuestro corazón, el gran desafío es ver de qué manera el Evangelio nos enseña a enfrentar, por ejemplo, la soledad. ¿De qué manera el Evangelio, de qué manera Jesús nos enseña a responder a la soledad, a responder a la falta de comunión? Por ejemplo, ¿qué me di cuenta yo?
de mí cuando analicé. Me di cuenta de que yo normalmente cuando caigo en pornografía es porque me falta descanso, por ejemplo. Me siento tan cansado, me siento tan agobiado por presiones que no le he entregado al Señor mi corazón, falta de oración. Hay muchas cosas involucradas, pero me doy cuenta que en los momentos cuando estoy cansado, cuando estoy agobiado, cedo a esto. Entonces, una de mis preguntas para mí es, ¿de qué manera el Evangelio me enseña a descansar en el Señor? ¿Ya? ¿De qué manera, qué hay en mí? Exceso de deseo de control, sin duda hay pecado, pero también hay que ir a la fibra pequeña y entender de qué manera Dios responde a estas carencias. Entonces, gracias por hacer ese ejercicio. Y uno de mis llamados a ustedes es que tengan mucha introspección, que analicen y entiendan su corazón. Tómense el día, tómense una pequeña porción del día para analizar su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué anhelos hay en su... Y no tan solo en ustedes, sino que al pensar, por ejemplo, en sus hijos, al pensar en el corazón de sus hijos, por ejemplo. Conózcanse a sí mismos y conozcan a sí mismos a su familia, a sus hijos. ¿Qué hay en el fondo de sus corazones? Más que simplemente el consejo de frente. Bueno, son las 11:34. A las 12 del día se va a conectar Felipe Chami con Max y ahí vamos a tener el foro y vamos a concluir. Pero antes de eso, quisiera irme y tocar el tema más importante. Hemos hablado acerca de la problemática, hemos reconocido que el problema de nosotros es el problema que hay en nuestro corazón, pero ¿cómo solucionar o cómo empezar a solucionar este tema? Y si pudiese resumir, el llamado principal para ti es conocer a Dios y deleitarte en Él. Ese es tu llamado. De esa manera nosotros vamos a poder derrotar la inmoralidad sexual, conociendo a Dios. Y esto es más que simplemente conocer información de Dios. No es simplemente ir a un estudio bíblico y conocer que Dios es trino, que Dios es amor, que Dios es paz, sino que relacionarte con Él, conocerlo, abrazar a esta persona. Esto es algo profundo. Bueno, lo primero que debemos saber es que para luchar contra la pornografía no hay una varita mágica, ¿ya? No es que de un día a otro bueno, el Señor lo puede hacer en su poder, pero la normalidad de los casos, este es un proceso. Este es un proceso donde caminamos con el Señor, ¿ya? Y tampoco para luchar contra la pornografía o la inmoralidad sexual o la infidelidad, de la manera en que en tu vida se refleje la inmoralidad sexual, que se puede reflejar en muchas maneras. Quizás tú no estás viendo pornografía, pero sí eres ávido, por ejemplo, a decir chistes en doble sentido, o no sé, de la manera en que se vea en tu vida. No existe la autocapacidad, no hay poder en nosotros para atacar nuestro corazón, somos incapaces. Es lo único que puede hacerlo es Dios, y por eso dependemos completamente de Dios. Y lo único que puede transformar tu corazón es una relación íntima con Dios. Es una relación íntima con Dios, ¿ya? Lo que debemos reconocer es que el pecado de la lujuria, el pecado de la pornografía, el pecado de la masturbación son ante todo problemas de adoración. Es decir, no vemos al sexo y la satisfacción de manera correcta porque no vemos a Dios ni la gloria de Dios de manera correcta. No vemos al sexo de la manera correcta porque no vemos a Dios de la manera correcta, ¿ya? Caemos en pornografía porque vemos la pornografía con buenos ojos solo cuando fallamos en ver la bondad y la gloria de Dios de manera correcta.
elegimos pecar solo cuando nos cegamos a lo que Dios está haciendo en nosotros, para con nosotros, en el momento en cuando elegimos pecar. El llamado para nosotros y nuestra estrategia debe ser, en el fondo, hacer todo lo posible para disfrutar de Jesús, para disfrutar de una relación verdadera con Jesús. La la pureza no es únicamente un llamado a negarnos a nosotros mismos, es un llamado activo, un llamado para ti activo, para disfrutar de Jesús, disfrutar de la presencia de Jesús en tu vida, del perdón de Jesús en tu vida, del poder de Dios activo, real, ahora en tu vida. Quisiera que te imaginaras ahora tu corazón, ¿ya? Imagina tu corazón, tu verdadero yo, y imagínatelo como una pieza llena de emociones, de sensaciones, de experiencias. Quizás parte de tu habitación hay un poco de oscuridad, hay partes que hay más luz. Y hay solo dos caminos para que la luz entre a esa habitación. Una es que en ti hay luz y tú puedes luchar contra la oscuridad y tú das la pelea en aquellas zonas que hay más oscuridad y tú buscas al Señor y tú llamas a algún amigo para que ore por ti y tú confiesas tu pecado, tú tratas de abrir las ventanas para que entre luz, te arrepientes a Dios, pides misericordia, pero también hay otra manera de que entre luz a la habitación de tu corazón. Y esta es abriendo la ventana para que entre luz. Esto significa, y es la acción de abrir la ventana para que entre Dios a tu vida, para que entre la presencia de Dios a tu vida. Y esto se hace cuando tú abres la ventana para que la palabra de Dios entre a tu vida. La palabra de Dios es más que simplemente leer la Biblia, es mucho más que eso. Es cuando recuerdas las promesas de Dios, es cuando dejas entrar y que te toque el amor de Dios en tu corazón. Cuando recuerdas las palabras de Jesús que dice que Él es rico en misericordia y porque por su gran amor por ti ha enviado a su Hijo. Las palabras del Salmo 103, cuando dejas que la palabra del Salmo 103 te iluminen, donde dice que Él perdona todos tus pecados. Él perdona todos tus pecados. Él rescata la vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión. Cuando logras ver de esta manera a Dios, cuando logras apropiarte de sus promesas, es que la luz de Dios va a entrar a tu corazón y vas a comenzar a dar la buena batalla. Jesús te puede ayudar. Jesús ama a pecadores, ama a los pecadores, ama a los peores pecadores. Jesús responde con su presencia a tu soledad, con su presencia, con su consuelo. Jesús responde a tu falta de descanso y te dice, ven a mí y deja en mí tus cargas. Jesús responde a tu sentimiento de vergüenza con su récord perfecto. Jesús responde a tu deseo máximo de placer con su presencia. Jesús quiere restaurarte. Tu mente, tu vida, tu realidad. Él es Jesús. Y el único que puede transformar tu corazón. Y el único que puede transformar el corazón de tu familia, de tus hijos, en torno a este tema. Hay muchas más maneras de luchar. Involucra a otros en esta lucha. Lucha en comunidad. Date el tiempo de ser honesto con personas. Ora por esto con otros amigos. Hay tantas maneras de luchar también, secundarias. Usa filtros
que este sea un tema familiar, que tú toques este tema en tu familia. Vamos a luchar por la santidad. Quita acceso a lo que no se puede filtrar en tu celular. Si estás recibiendo información, leímos un pasaje claro de Primera de Corintios que dice, huye de la inmoralidad sexual. Ese es el llamado, hermanos. Carlos hacía una consulta de que si estaba en un grupo de WhatsApp y él probablemente quería llegar con el Evangelio, pero resulta que se sentía tentado. Hermano, huye. Somos llamados a huir de la inmoralidad sexual. Van a haber otras maneras probablemente de llegar a tus compañeros con el Evangelio, pero tenemos que huir, hermanos, de este terrible pecado que puede llegar a tener tal poder en tu vida de que se quite el gozo del Señor, quite la alegría de estar en una comunión íntima con tu esposa, quite la alegría del matrimonio. Corta el internet si es necesario. Limita tu lucha por la santidad en verdad. Otra manera de entender de qué manera, si es que estás cayendo, es trata de entenderte, trata de escribir en qué circunstancias tú caes. Si es cuando estás solo, entonces nunca estés solo. ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? Describe tus deseos. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas deseando que te hace caer? Incluso si en el momento lograste vencer la tentación, ¿de qué manera? ¿Qué te ayudó a vencer esa tentación? ¿Cómo Jesús te ayudó en ese momento? Es un llamado radical para nuestras vidas, hermanos. Huye. Esto significa que la ofensa de la cruz lo voy a decir en otras palabras, Jesús en la cruz nos mostró cómo debiésemos lidiar con el pecado. Él crucificó el pecado. Entonces, crucifica el pecado allí con Jesús. Busca la manera de erradicar todo aquello que te está librando de tener la verdadera alegría con Dios. El pecado es solo un engaño para quitar el verdadero gozo y la verdadera felicidad que se halla solo en una relación con Dios. Pregúntate, quizás no necesitas un teléfono inteligente, quizás no necesitas un televisor en tu casa, o un tiempo a solas, o un cuarto privado, o la computadora personal. Quizás tu hijo no necesita una tele en su casa. Quizás tu hijo necesita no necesita libertad total en su celular. Y lo último que quiero tocar es cómo saber si estás avanzando en la lucha contra el pecado. Y quisiera decir 6 cosas. Si tu arrepentimiento es más rápido que hace otro tiempo, si tu arrepentimiento es más rápido, eso es progreso. Eso significa que estás progresando. Si estás arrepintiéndote más rápido, eso es progreso. Cuando tienes un incremento de necesidad por la misericordia y la gracia de Dios, eso es un progreso. Cuando estás cada vez más consciente de la necesidad de Dios, eso es un progreso. Cuando tienes incremento en honestidad en torno a este tema, eso es un progreso. Cuando eres capaz de hablar este tema con otras personas y pedir ayuda, eso es progreso. Cuando tienes un cambio en el cambio de lugar de batalla, es un progreso. Por ejemplo, cuando dejaste de visitar internet, pero ahora la lucha es con antiguas fantasías, por ejemplo, en tu corazón. Ese es un progreso. Cuando hay un decrecimiento en la frecuencia, es un progreso también. Y por último, cuando aprendes a amar a otros y tener un interés verdadero por personas reales, ese es un verdadero progreso.
cuando cuando pasas de usar a personas a preocuparte por ellas. Ese es un real progreso. Bueno, hermanos, perdonen por pegarme un speech más o menos largo acá. Quisiera decirle que todo lo que les dije, se los digo de todo corazón. Que no es tan solo una información que yo saqué de un libro, o no, se los digo de todo corazón, como hermano en Cristo, como peregrino en un mundo caído, como amigo de batalla, se los digo de todo corazón, todo lo que les he podido compartir ahora. Y quisiera que pudiésemos tener ahora vamos a tener una canción, ¿ya? Para escuchar, y nuevamente les pido que escuchen la letra, que lean la letra, y posterior a eso vamos a orar y vamos a recibir a nuestros invitados, ¿ok? Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo
vivirá, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. Gracias, Señor. Hay un trono de gracia. Hay un trono de gracia para ti. Hay un trono de gracia para tus luchas, para tu corazón. Hay un trono desbordante de gracia. Y Él nos invita. Él nos invita. El llamado para nosotros es cómo estamos con este trono de gracia. Hemos ido a este trono de gracia a buscar fortaleza, a buscar misericordia, porque Él nos llama. Él está anhelante de compartirnos de su gracia y de su misericordia. Quisiera, hermanos, que pudiésemos tener un momento de oración. Nos queda todavía 5 minutitos y que pudiésemos orar los unos por los otros y de acuerdo al tiempo que hemos tenido ahora. Amén. Si quieres orar, libera nomás tu micrófono y oremos juntos. Pidámosle al Señor que nos dirija, que nos bendiga.